Dios es fiel en todo, en todo. Hasta el más pequeño dolor de uña tuyo le preocupa al Señor. ¿Sabías eso? Nosotros repriorizamos las cosas que Dios no te dijo que priorizaras tú. Es decir, si tú te duele un dedo, tú dices, pues no lo va a pedir a Dios por el dedillo, ¿no? Y dices, Señor, ¿y por qué no? ¿Por qué repriorizas tú? Todo lo tuyo me importa. Todo. ¿Tú crees que no sé que te duele el dedo? ¿Y por qué no vienes y me pides? ¿Por qué repriorizas tú? ¿Por qué vuelves a priorizar? Todo lo tuyo le importa al Señor. ¿Significa que te lo va a arreglar en ese momento? No, no significa eso. Significa que si tú lo metes, lo invitas a la fiesta, ¿no? Invítalo al problema. Ya deja que Él se encargue. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Otro testimonio? ¿Alguien más? ¿No tengo otro hoy? ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué les parece? ¿Va? ¿Listos para el Congreso? ¿Quién va de los que están aquí? A ver. Ahora los que no, pues ¿qué onda? ¿Qué les falta ahí? ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué hacen? Pero la mayoría sí, una cortesía, dice, un 3 por comer ahorita. Muy bien, familia. Hemos visto hombres de verdad justo encaminándonos al Congreso. Hemos hablado de hombres de verdad, son hombres, ¿quién se acuerda de las primeras? Guerreros, hombres conscientes de que están en una guerra espiritual y no les da miedo eso, sino que están entendidos de su rol, se arman de las armas espirituales que son de Dios, no tuyas, y son poderosas para destruir las fortalezas del enemigo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, hay un problema en casa, el hombre brinca. Hay enfermedad, el hombre es el primero en ir a orar por eso. Un hijo triste, orar por el chamaco, ¿me explico? Un tema donde sea el hombre guerrero, el hombre brinca, primero es como los Rangers. En los Estados Unidos ya ves que tienen, es un ejército pero que tienen como 10 diferentes, ¿no? Los de la Navy, los SEALs, los Rangers, hasta donde yo entiendo, son esos que son la primera línea. Son los que entran a la ciudad, mano. Esos son los que vienen a pata casi con los tanques, ¿no? Esos somos los papás, esos somos los hombres, ¿no? Los que entramos a atacar uno a uno, ¿no? Y es un trabajo súper importante porque tus hijos te van a ver hacer eso y tú los vas a ver mañana aprendiendo a orar por sus propios problemas y los problemas de los demás. ¿Me explico? Pero alguien lo tiene que modelar. Hombres guerreros son hombres verdad. Otra cosa que vimos después fue hombres fieles, ¿te acuerdas? Hombres de fe, hombres fieles, porque la palabra fe de hecho viene de la palabra fidelidad. Es un hombre fiel, fiel con el Señor, fiel con los demás. Es un hombre de verdad. Hablamos de hombres administradores, sabios administradores o buenos o fieles administradores. El hombre administrador, el hombre de verdad sabe que nada es suyo. Todo se lo dio Dios para multiplicarlo. Y eso incluye a tus hijos, entregar hijos, mejores hijos, ¿no? Entregar hijos con temor de Dios. Una esposa que recibiste, entregar la mejor versión de ella, ¿no? Y tienes tú y yo una chamba con eso. Negocios. Recibimos negocios de parte del Señor. Entregarle negocios multiplicados, también talentos, habilidades, etcétera, etcétera. Luego vimos hombres de verdad, eran hombres mansos, ¿no? Mansedumbre, todo mundo cree que es, ¿se acuerdan? Debilidad. Cuando mansedumbre es, ¿qué se acuerdan? Poder bajo dirección. Lo hablábamos del potro, ¿no? O del caballo pura sangre, ¿no? Que despotrica, cuando no está domado, es súper poderoso, pero es igual de poderoso domado. La única diferencia es que la misma fuerza, el mismo poder de ese caballo, bajo dirección, sirve de algo. Un hombre sin mansedumbre no es útil para Dios, no lo puede usar el Señor. Un hombre manso es igual de poderoso, pero puede ser guiado por el Señor. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Jesús era así. Por eso Jesús hizo manso y humilde. La mansedumbre y la humildad van juntas, porque el que es humilde se va a permitir que su poder, su fuerza sea guiada. ¿Estás de acuerdo? Mejor cuando vienen a arrestar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó el cuchillo y háganse pa' el primer mocha orejas de la historia, ¿no? Moco le mocha la oreja. ¿Qué hace el Señor? Agarra, se la pega
y voltea y le dice: ¿tú crees que te ocupo? Si yo le pido a mi Padre, ahorita manda una legión de ángeles por mí. ¿Tú crees que necesito tu poder sin dirección? Dios, teniendo más poder que Pedro, bajo dirección. Y fue y no le mochó la oreja a Satanás, lo derrotó yendo a esa cruz. Eso es ser manso. Y hoy vamos a cerrar esta serie de hombres de verdad, obviamente con el Congreso el sábado, pero hoy cerramos la serie con hombres sabios. Porque ¿de qué sirve todo lo demás si al final decides mal? Es como en una empresa. Sirve que el que compra el empaque lo haga a tiempo, el que compra las materias primas lo haga a tiempo, la fábrica que llena ese empaque lo haga a tiempo, los de mercadotecnia hacen los anuncios, todo a tiempo, y al final no está el producto en el punto de venta o no se levantan los pedidos con los clientes. ¿De qué sirvió todo? Si se cayó, ¿de qué sirve tu anuncio si no está el producto en las tiendas? ¿De qué sirve el empaque si no está en las tiendas para que lo vendan? ¿Estás de acuerdo? Todo se cae si al final tomas malas decisiones. Todo se cae, al final todo se cae. Necesitamos tomar buenas decisiones. Fíjense, hombres sabios. ¿Qué es sabiduría? Ya lo dije ahorita. Lo puedes explicar de mil formas y te puedes meter en los diccionarios que quieras, pero para acabar pronto, la definición para mí, en lo personal, más exacta de sabiduría es saber decidir. Hay quien dice que es saber aplicar el conocimiento, pero realmente para mí un hombre sabio se nota porque sabe decidir. Ahora, la palabra de Dios nos habla de dos tipos de sabiduría, no 3 ni 4, 2 nada más. Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién me ayuda? Santiago 3, del 13 al 18. Esto y haciendo honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Qué más? Pero si, 14. ¿Qué dice? pero si tenéis celos amargados Celos amargos, ¿qué más? y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintéis contra la verdad. ¿Por qué? Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Dos sabidurías. Wow. La que se desciende de lo alto y la del enemigo. ¿Cómo la del enemigo? Sabiduría animal, terrenal y diabólica. Lo separa una coma, lo cual nos hace pensar que es una descripción en su totalidad de la sabiduría del mundo. Terrenal, animal, diabólica. La sabiduría del mundo decide como un animal decidiría. La sabiduría del mundo decide como un demonio decidiría. Esa es la sabiduría del mundo. ¿Y es verdad o no es verdad? ¿No? Un vato le pita al otro ahí en el viaducto, se baja con una pistola y se lo refila ahí. ¿Qué es eso? Que decidió como un perro o como un alacrán o como una tarántula que quieres atacar. ¿Y cómo contesta un animal? ¿No? ¿Cómo contesta un demonio? Sabiduría animal, diabólica y terrenal es una, y la otra es una sabiduría que desciende de lo alto. Fíjate lo que dice verso 17 y 18. mi Jerry, ayúdame con esos también. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de Dios es completamente lo opuesto. Mansa. Es una sabiduría misericordiosa. ¿Me explico? ¿Qué es misericordia? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es misericordia? ¿Cómo decide un hombre sabio con misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿Lástima? ¿Qué crees que sea la diferencia? ¿O qué será misericordia? Si te pregunta alguien y tú le tendrías que decir ¿qué le inventas pues? Aunque inventes, ¿qué inventarías? ¿Qué le dirías? Amor, ¿qué más? Clemencia, ¿qué más?
¿Cuál? Empatía, compasión. ¿Sabes qué? En términos así para que se nos grabe, misericordia es que no te paguen conforme te tenían que pagar. ¿Sí me explico? Entonces, Omar robó. Omar está aquí imagínate donde está Noé sentado. Omar tiene que pagar su condena. ¿Ok? La justicia, pues, tiene que ejercer justicia. El Señor no es injusto. Si no cumple la condena a Omar, entonces sería injusto el Señor. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Pero ¿qué hizo el Señor? Que Jesús pagara. Y con misericordia me absolvió a mí. ¿Me entiendes? No me pagó conforme me tenía que haber pagado. Y el Señor te dice, ¿tuve misericordia de ti? Sí, ahora ten misericordia de los demás. No pidas misericordia para ti y justicia para los demás. ¿Me explico? ¿Cuántas veces oramos y Él no me pagó, Señor? Que le caiga un trueno, ¿no? O esta persona me hizo esto, Señor. Que pase esto. ¿Sabes qué? El Señor dice, yo tuve misericordia de ti. Misericordia, eso es sabiduría de lo alto. Es uno de los atributos de la sabiduría de Dios. Es una sabiduría con misericordia. Dice que es pura. No tiene una sola mancha la sabiduría de Dios. Es amable, es pacífica. No significa que es dejado el sabio, pero primeramente busca la paz. Así hay que defenderse, lo tendrá que hacer en su momento, ¿me explico? Pero típicamente es un pacificador. Un hombre sabio con sabiduría divina típicamente será un conciliador, será un pacificador. Será aquel hombre que en un conflicto entre a mediar, entre a reconciliar, no entre a dividir ni echarle ahí gasolina, ¿no? Como le hacían de chavos, no sé ustedes, pero allá en Sonora, cuando querían que te pelearas y estaban ahí los dos como que se iban a agarrar y que durábamos como una hora así, uno cuando no, órale pues tú, llegaba el típico vato y escupe aquí. Y mócole, se lo aventaba al otro, ahora tú. Y ya prendía el fuego y se agarraban a los. El hombre sabio, esa es la sabiduría demoníaca, ¿me explico? El que anda ahí dividiendo familias, dividiendo hermanos, metiendo el chisme, metiendo la difamación, la mentira, ¿me explico? Esa es la sabiduría demoníaca. Pero dice el Señor que hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay dos. O eres sabio con sabiduría divina, o eres sabio con sabiduría demoníaca. ¿Cuál traes tú? Te pregunto hoy, ¿cómo decides? ¿Con qué sabiduría decides? ¿Cuánto decides con una y cuánto decides con otra? Cuando tienes agravio, ¿cómo respondes? ¿Qué es lo que oras cuando alguien te lastima? ¿Cómo decides cuando tienes que cobrar justicia? Porque es justo que cobres justicia. Te tienen que reparar el daño. Dice el Señor, es justo de hecho. Pero ¿qué tal que das misericordia? Palos, ¿me explico? Estamos aprendiendo esto todos, ¿eh? O sea, nadie nació siendo sabio divino, ¿me explico? O sea, todos estamos aprendiendo a recibir la sabiduría y a ponerla en práctica, ¿ok? Hay dos tipos nada más, y hay un gran ejemplo de la sabiduría divina que es el rey Salomón, ¿se acuerdan? Primera de Reyes 3, vámonos, acompáñenme. Aquí me voy a ir yo porque es un poquito largo, pero quiero platicarles el contexto para los que no conozcan esta historia. ¿Quién sabe del rey Salomón? Más bien, ¿quién no sabe? Va a ser más fácil porque hay varios. Perfecto. Primera de Reyes 3. Fíjense esto rápido, contexto para todos. Israel era el único país monoteísta en el mundo conocido en ese entonces. Y por eso Dios lo fundó. Para que todos los pueblos de alrededor vean cómo el verdadero gobierno y la verdadera sabiduría venía de Dios. No necesitaban un rey. ¿Sale? Pero ¿qué hicieron estos compadres? Igualito que tú y yo. No, ¿y por qué ellos sí tienen rey y yo no? Y empezaron a decirle al profeta Samuel, no, ahora ponnos un rey, igual que los filisteos. Yo, ¿por qué no tengo rey? ¿Por qué él sí tiene rey? Dice el Señor. Y Samuel les decía, porque no necesitas, porque Dios es tu rey. No, pero yo quiero un rey como él. ¿Quieres un rey? Sí, bueno, escojan uno. Y ahí estaba Saúl, lo escogió el Señor, les da un rey justo como el que ellos querían. Grande, guapo, fuerte, el compadre, un galanazo de novela así, grandote, 2 metros, fuerte. Dijeron, este es el que queremos. Sabemos la historia, los que se saben la historia del rey Saúl, fue un fracaso total. Entonces el Señor dijo,
tendría que ir a conseguir un rey conforme a mi corazón. Y fue cuando encontró a David de niño trabajando de pastor, ¿no? Clase 1.1 de liderazgo que el Señor te va a mandar, de pastor, no de pastor de una comunidad, a llevar gente. ¿Me explico? Puede ser tu esposa, tus hijos, tus amigos. El Señor te va a poner a cargo gente. Un liderazgo 1.1, así mandó a Moisés, en eso mandó a Abraham, así mandó a David, y búscale, y todos fueron pastores antes de hacer sus grandes hazañas, ¿no? David sale de ahí, es el rey más glorioso porque Dios lo bendijo mucho a David, a pesar de ser David, ¿no? De los errores que cometió. Dios lo bendijo y se hizo un hombre tremendo, y tuvo un hijo que se llama Salomón, y Dios le plació que fuera él el siguiente rey. Y aquí es donde viene este contexto, y dice Primera de Reyes, para que me acompañen. Si me pueden ir acompañando en la pantalla, yo se lo voy a ir leyendo. En el verso 4 dice: e iba el rey a Gabaón. El rey Salomón, ya no era David, ya había muerto su papá, ya estaba Salomón, era un chavillo. Dice la palabra en otra parte que era hasta tierno. O sea, no era un cuate como David, ¿me explico? David era un cuate que me lo imagino así, que vaya, era apantallante ver a David, ¿me explico? Tenía 400 guaruras, ¿me explico? O sea, era un cuate que lo seguían las masas, o sea, lo seguían las masas a David. Dios le dio una gracia tremenda a este hombre. Y David no, pareciera que era el consentido de su mami, y ahí lo tenían, y él se sentía inseguro, ¿me explico? Para agarrar un pueblo como este. Y dice que él iba para Gabaón porque era un lugar alto, principal, donde él sacrificaba, y puso 1000 holocaustos en ese altar. 1000. No sé cuánto está una cabeza de ganado ahorita, ¿no? Pero lo que valga por 1000, ¿no? Eso es lo que ponía el compadre ahí. Y tú y yo pichicateándole ahí la ofrenda al Señor, ¿no? Hija, las monedillas, a ver si ahí saco 5 varos, ¿no? Bueno, este hombre llevaba 1000 todos los días, ¿no? Y se le apareció Jehová a Salomón en ese lugar en una noche en sueños, y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Fíjate lo que contesta. ¿Qué hubieras contestado tú? Tú y yo, que claro, que me pague el vato, que me Coppel no me hable, cancélame la deuda, típica oración, cancélame las deudas, que este cuate, que el vecino, que la chamba, que dame la empresa, la mujer de aquel vato. No, eso no, ¿verdad? Pero bueno, el punto es qué pediría cada quien, ¿no? Cada quien sabe lo que pediría, y fíjate lo que pidió él. Me voy a saltar varios versos porque habla mucho de su papá, pero fíjate lo que dice en el verso 9. Verso 9, 1 Reyes 3:9. Da pues a tu siervo, él se está poniendo como siervo de Jehová, y es el rey. La humildad, la mansedumbre, la sabiduría van agarradas de la mano. ¿Me explico? Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y le dijo Dios: porque no me has demandado esto, por ejemplo, ¿qué? ¿No me pediste muchos días de vida? ¿Quién lo hubiera pedido aquí? Varios hubiéramos pedido eso, ¿no? Porque no me pediste riquezas. ¿Cuántos hubieran pedido eso? ¿No? Todos, ¿no? Se hagan. Ahora resulta, dice: no pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro. Antes de él no hubo otro hombre, otro rey más, otro hombre, otro líder más sabio que él, ¿no? Pero que después de ti tampoco se levantará otro como tú. El hombre más sabio en la historia. Ahí está. Humilde, manso. ¿Tú crees que no era sabio ya? Ya era sabio, porque pidió eso. Si hubiera sido necio como tú y yo, a lo mejor estaría pidiendo las riquezas. Desde que pidió eso, te das cuenta que ese hombre ya tenía sabiduría en él. ¿Me explico? Ya era un hombre sabio. El Señor aumentó su sabiduría como nunca antes, dice. Y dice: de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Entre los reyes. Porque luego vino Jesús, que es más sabio que David, ¿no? Pero entre los reyes de Israel no iba a haber otro como él, ¿no? Tú dices que Salomón se despierta, vio que era un sueño, se presentó delante de él y sacrificó otra vez, ¿no? Al Señor.
¿Cómo llegó la sabiduría a él? ¿Qué hizo? La pidió. ¿Estás de acuerdo? La pidió. Pero lo hacemos sofisticado, lo hacemos complicado nosotros, ¿me entiendes? ¿Cuánto hay que ayunar, no? ¿Cuánto tengo que orar y leer la Biblia para que me sabiduría? Sí tiene que ver, pero lo más importante, y ahorita vamos a ver los pasos que yo creo en mi corazón que el Señor me ha enseñado a mí de cómo adquirir sabiduría. Pero fíjate cómo se nota su primer reto. ¿Quién sabe cuál fue su primer reto a su sabiduría? Inmediatamente el Señor le entregó ese reto, le entregó el primer problema. Porque sabiduría al final es saber decidir. Decidir para qué, para solucionar problemas. El hombre sabio debe ser un solucionador de problemas. Entonces imagínate que el hombre sabio se enoja porque tiene problemas. Pues ¿para qué te mandaron? Pues para solucionarlos. Entonces el día que tengamos sabiduría divina, que la pidamos, los problemas ya no van a ser un problema. Son exámenes que hay que pasar, porque ya tiene la sabiduría para responderlo. ¿Estás de acuerdo? Y le voy a hacer el cuento corto, pero si usted lee del 16 al 28, les voy a parafrasear esa historia muy rápido. Resulta que el Señor se sienta a Salomón en el trono, siendo el hombre más sabio del mundo. ¿Y qué pasó? Pues dos prostitutas que dormían juntas en el mismo cuarto, que tenían un bebé igualito cada una, pues una de ellas, me imagino que más gordinflona que la otra, se puso arriba del bebé y lo mató en la noche. Sin querer, pues lo aplastó. Y muy astuta, le cambia el bebé en la noche. Entonces su bebé muerto se lo pasa a la que está dormida y el bebé vivo lo agarra y se levantan en la mañana. Ay, mi hijo está muy bien. Uy, se murió el tuyo, ¿no? Se empezaron a pelear porque cada mamá sabe quién es su hijo, ¿no? Ah, que todo que es mío. Ah, pues antes los reyes eran jueces. Los reyes impartían justicia. Entonces llegó a Salomón el caso. ¿Qué haría un rey de hoy con sabiduría del mundo diabólica y terrenal? De entrada haría que ese juicio dure como 14 años, ¿no? Acá tengo un abogado, ¿no? ¿Cuánto dura un juicio de esos, compadre, ahorita de homicidio? ¿Qué te gusta, no? 10, 15, 20, 30 o toda la vida, ¿no? Pregúntale a la familia Kennedy cuánto lleva ahí el juicio de sus distintos miembros de su familia, ¿no? ¿Qué haría además un juez de la tierra? Sabiduría demoníaca. ¿Cuánto traes tú? Sí. Listo, es tuyo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Vete la sabiduría de Dios. Tremenda la sabiduría de Dios. Llegue, tráiganme a las dos mujeres aquí. A ver, platiquen tu versión, la tuya. Mucho que aprender con eso. Siempre dos versiones, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces no saben de quién es. ¿Qué sí es mío? ¿Qué es tuyo? Ah, las dos dicen que es de los dos. Perfecto. Pásame una espada. Póngame el bebé ahí, lo vamos a partir a la mitad. Cada una se lleva su mitad, ¿no? Y cuando va a matarlo dice, una, no, dáselo a ella pues. Y dice, esa es la mamá. Esa es la mamá. Y esta es la mentirosa. Déselo a él, es el bebé. Ya no dice qué condena le pusieron a esta, ¿no? Ve la sabiduría de Dios. Súper sofisticada, espiritifláutica, no, pero increíble. Tan simple como tan increíble es. Esa es la sabiduría de Dios. Un hombre de Dios que te predique la palabra, o tú cuando la prediques, si no lo estás haciendo simple y fácil de entender, creo que eres tú el que está piloteando esa prédica o ese mensaje. Derek Prince a mí en lo personal me enseñó eso. Si yo estoy dando un mensaje súper, hiper complicado, claramente soy yo el que está piloteando. ¿Me explico? Si no te queda claro de forma fácil, no es el Señor hablando. ¿Me entiendes? Su sabiduría es simple. Tu pancita lo pueda digerir, no es alimento pesado. En cambio, los sabios de este mundo, ¿cómo hacen el alimento? Difícil. Pónganse en YouTube a ver a los sabios que de este mundo y fíjate cómo hablan. Palabras rimbombantes, yo no entiendo ni la mitad de lo que dicen, ¿me explico? ¿Estás de acuerdo? Se autonombran intelectuales. O sea, hacen como un club exclusivo de los que saben mucho. Tienes que tener títulos y experiencias y el Señor dice no. La sabiduría real, la que viene de los cielos, es fácil para que lo entienda el menos capacitado en la tierra, como lo era Pedro, Juan, Santiago. ¿Me explico? Yo, tú, para que puedan ser transformados por esa sabiduría. Fíjate el consejo que da el mismo rey Salomón acerca de la sabiduría. Y nos vamos a Proverbios 4:29. ¿Quién me ayuda? Proverbios 4:29. Espérame,
Proverbios, algo aquí no escribí bien. Proverbios 4, 5, perdóname. 4, del 5 al 9, no, luego aquí con mi propia letra necesito sabiduría como para leerme yo a mí mismo. Fíjate el consejo, Proverbios lo escribió el rey Salomón, el hombre más sabio o el rey de Israel más sabio que ha existido. Fíjate el consejo que te da a ti y a mí hoy, hombres, de verdad. ¿Qué dice? Me vas a leer desde el 4 hasta el 9. Adelante. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Fíjate, no la dejes a la sabiduría y ella te va a guardar a ti. ¿Sí me explico? Si buscas la sabiduría, ella misma se convierte en tu protector, la sabiduría de Dios, ¿no? Adelante, campeón. ¿Qué más? Ámala y te conservará. Ámala y te conservará. ¿Qué más? Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te Te entregará. entregará corona, gobierno. Fíjate lo que hace la sabiduría. Sobre cualquier cosa pide sabiduría, dice el Señor. ¿Cuántas veces hemos pedido esta semana sabiduría? A ver. Acá uno, gracias a Dios, Oscar también. Pero la mayoría no lo hacemos porque no porque seamos malos, es porque no sabemos. ¿Estás de acuerdo? Para eso estamos aquí, para ser transformados por su palabra. El Señor te dice: si tan solo me pidieras sabiduría, el negocio por el que me estás pidiendo saldría solo. Si tan solo me pidieras sabiduría, el problema que tienes hoy lo resolverías en un segundo. Mejor pídeme sabiduría. Y todo lo que tú quieres se va automáticamente a ser una consecuencia de la sabiduría. ¿Cuál fue el efecto en la vida de este hombre de la sabiduría? Ahí regresamos a Primera de Reyes. Fíjate nada más lo que hizo la sabiduría en tu compadre Salomón. Primera de Reyes 4, 29 al 34. ¿Quién me ayuda? A ver, acá, adelante. Fíjate, el primer beneficio fue conocido por todas las naciones, no la colonia, no ahí el municipio, naciones. ¿Qué te hace famoso? La sabiduría de Dios. Todo el mundo quiere hablar de sabio. Todo el mundo quiere respuestas, todo el mundo quiere ayuda, todo el mundo. ¿Estás de acuerdo? Lo que la sabiduría de Dios te va a hacer es que ella te va a colocar en lugares para resolver problemas a los demás. ¿Me explico? Ser de útil para los demás. ¿Qué otro beneficio tuvo? 3,000 proverbios. ¿Cuántos llevas tú, compadre? ¿Cuántos proverbios llevamos aquí? Ni juntando, yo ni entre todos nos juntamos 2, ¿no? ¿No? Ni medio poema juntamos. 3,000 proverbios se aventó tu compadre. 1,000 cantares. 1,000. Ya está la sabiduría. Viene agarrado de inteligencia. ¿Me entiendes? ¿Qué más? ¿Quién empezamos a pedir sabiduría? Está bien que pidamos para la renta, que pidamos. Todo se vale, eso se vale. Dios no tiene problema. Pide lo que quieras. Pero yo he aprendido a primero pide sabiduría y después pide todo lo demás. No dejes de pedir lo demás. Pero Señor, ante todo dame sabiduría, Señor. Quiero decidir como tú decides. La sabiduría del mundo, ¿cuál es? Decidir como el mundo decide. La sabiduría de Dios es decidir como Dios decide. ¿Quién quisiera decidir como Dios? Imagínate, qué increíble. ¿Tú crees que al Señor le ha tronado un negocio? Nunca. ¿No te gustaría el consejo del empresario que nunca le ha tronado un negocio? Él inventó el matrimonio. No quisieras un consejo del hombre, no que tuvo un exitoso matrimonio, el que lo inventó. Vaya, Noé. De hecho, Salomón pidió sabiduría para gobernar. ¿Y tuvo sabiduría para todo lo demás? Sí. Oye, ¿qué pasó? Y luego tuvo 1,000 esposas. ¿Dónde quedó la sabiduría? No, este cuate acabó. ¿Estás de acuerdo? Sin obediencia. Todo se... Lo que estás diciendo.
Tú puedes tener toda la sabiduría de Dios y tú sigues teniendo voluntad propia. Tú puedes decidir, hasta aquí con mi sabiduría de Dios y aquí empiezo con la del mundial. Me ha tocado en mi vida personal y en gente que Dios me ha puesto el honor de aconsejar, que empiezan bien, llegan con un problema, se les da consejo de la palabra, no mi opinión, ¿no? O sea, sabes que la palabra dice esto, empiezan bien, se empieza a transformar su vida, empiezan hasta a hablar con sabiduría y luego 7 veces peor regresan. Porque un día dijeron, como ya salí del bache, regreso a mi antigua sabiduría. Tienes libertad para hacerlo, tienes libre albedrío para hacerlo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo recibo la sabiduría? Entonces, antes de meternos en el cómo recibo la sabiduría, ¿qué te parece si hablamos del requisito de entrada para la sabiduría? Proverbios 9:10. El requisito de entrada es el cover, digamos, para que te acuerdes de una palabra ahí familiar de tus viejos tiempos. Mi querido Víctor. Bueno. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio. Y tú podrías pensar que se refiere al principio como al inicio. O sea, que la palabra principio se refiere al inicio, que sí se refiere, pero se refiere a otra cosa aún mayor que solo el principio. Principio es el fundamento. O sea, ¿en dónde está? Esta tarima es mi cimiento ahorita. Si me pateas esta tarima, para abajo, ¿estás de acuerdo? El cimiento de la sabiduría que Dios da es el temor de Dios, la obediencia, el respeto a Dios, la honra a Dios. Empiezas a ser sabio y te pones arriba del temor de Dios, empiezas a ser sabio. Empiezas a construir sabiduría del Señor siempre sobre el temor de Jehová. El momento que dejes de tener temor de Jehová, que aceptes el temor de Jehová, ahorita hablamos rápido de qué se trata, en ese momento se cae. Porque el principio, o sea, el inicio, pero también el fundamento de cualquier hombre sabio, con sabiduría de lo alto, es un hombre que antes fue temoroso de Dios. Fíjate cómo le pidió Salomón a Dios esa sabiduría. He aquí tu siervo. Yo estoy aquí, sé que tú eres mi rey y yo estoy para obedecerte. Soy rey para ellos, para ti soy tu siervo. Eso es tenerte. ¿Qué es temor de Jehová? Honrar a Dios, tener reverencia a Dios. ¿Sabes qué? Obedecer a Dios. ¿No? O sea, cuando tú tienes honra por alguien, su palabra importa más que la de alguien más. Cuando el Señor te dice honra a tus padres, no te está diciendo hazle caso a tus papás en todo lo que te digan, porque tus papás pueden estar equivocados, ¿estás de acuerdo? Pero no pongas la palabra de tu mamá al lado de la opinión de Juan el vecino, ¿me explico? La opinión de tu mamá va por encima aunque esté equivocada. Honra a tus padres, ponlos en alta estima, no me los pongas comparado con todo lo demás. Ponme a tus padres por encima de lo demás. Y a Dios por encima de ellos. ¿Me explico? El temor de Jehová es honrar a Jehová, honrar a nuestro Padre, ponerlo en un lugar especial. ¿Me explico? Ahí se nota cuando alguien tiene temor de Dios, porque pone a Dios en un lugar especial. Si tú lees la palabra de Dios y no es tu máxima autoridad, sino que pones tu opinión por encima de la palabra. Ejemplo, el tema sexual. La otra vez alguien me decía, oye, yo tengo 40 y tantos años, estoy divorciado, pues ya ni modo que no tenga con mi novia sexo. Dijo que esa es tu opinión, ¿verdad? Sí, y de hecho tiene lógica, podrías decir, sí, ok, pero está mal. Pues, no, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Y a quién le importa si estás de acuerdo? ¿Me explico? O sea, no está en predicamento si la palabra de Dios es correcta o no es correcta, pues. No están en el cielo pensando, y Omar no está de acuerdo con esto, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el verso? ¿Me explico? Entonces, cuando tú pones a la palabra de Dios como tu máxima autoridad, estás teniendo temor de Dios. ¿Qué dice la palabra? Pues lo tengo que hacer, aunque no tenga ganas, aunque no, que el Espíritu, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me explico? Pero pues tiene que ser tu máxima autoridad. Te pregunto, ¿es tu máxima autoridad la palabra de Dios o es tu opinión? O la opinión de tu compadre, o de tu mujer, o de quién es de tu jefe. ¿Cuál es la máxima autoridad en tu vida?
Si es la palabra, estás teniendo temor de Dios. ¿Me explico? Entonces, el requisito de entrada es temor de Dios. Segundo, ¿cómo recibo la sabiduría? Bueno, primero pongo el fundamento, temor del Señor. Segundo, pídela. Simple y llanamente pídela. Primera, acompáñame a Santiago 1:5, por favor, que me ayuda, del 5 al 8. Acá atrás mi Vic, ahora sí, gracias Vic. Santiago 1, del 5 al 8. Adelante Vic. ¿Todavía no lo ponen acá? Te ganaron Vic ahí, man. Espérame que lo va a decir Víctor, que trae el micrófono, para que se quede grabado. Y Adelante Vic. si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hoy dala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate, dice, y si te falta sabiduría, pídela. O dice, ponte a ayunar, ora tantas horas, salte a dar dinero a los pobres. Te está pidiendo el Señor que hagas algo. Lo único que está pidiendo es, pídeme. ¿Sabes quién es el más interesado porque tú seas sabio? Dios. Porque entonces, es hasta entonces que decidirás como Él y formarás hijos sabios y tendrás nietos sabios y tendrás descendencia sabia que decidan como Dios decide. Eso va a ser luz para los que no creen, y entonces se acercarán a ti, a tu familia, y dirán, yo quiero lo que tú quieres, lo que yo, se llama Jesucristo. Él es mi sabiduría. ¿Me explico? Él es mi Señor, a Él me rindo, Él es mi autoridad, Él me ha enseñado todo lo que sé y gracias a Él tengo todo lo que tengo. ¿Me explico? Él es el principal. Dice, entonces, ¿a quién le falta sabiduría aquí? ¿A quién le falta decidir como Dios decide? Todos, ¿verdad? Pídela. Te insto a que diario que ores, empieza pidiendo sabiduría. Dame sabiduría. Quiero decidir como tu papá. ¿Tú crees que si mi hijo no me pide algo así, se lo voy a negar? Yo siendo, digamos, un padre con defectos, ¿no se lo darías tú? O imagínate el padre que lo que más le importa es que tú seas sabio. Y dice, y no te la voy a reprochar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo pasa cuando alguien nos reprocha algo? Entonces voy y te pido ayuda. No, vas tú a ofrecerme ayuda y yo no te la recibo. Me va mal y regreso contigo y ahora sí dame ayuda. ¿Cuál es la típica frase de alguien que te reprocha? Que lo dije, ahora no, man, ¿no? Si no es cuando tú quieras, ¿no? El Señor no te dice eso. El Señor te dice, ¿quieres sabiduría? Te la doy. Pero ayer te pedí y no te dice, te la doy. ¿Quieres o no? Sí, ven. Me urge que la tengas, ¿no? Necesito que tengas sabiduría. Necesito que salgas de ese hoyo. No va a ser de otra. La única forma sostenible para salir adelante es la sabiduría de Dios. Tú puedes salir por sabiduría humana, salir de un bache. ¿Sabes qué? Te está esperando el que sigue ahí adelante. ¿Me explico? No, ahorita robo aquí y salgo del bache, ¿no? Le pago a Coppel, a Electra, a todo el mundo y ya salí del bache. Pero ahí te está esperando el que sigue, ¿me explico? La sabiduría de Dios es la única forma sostenible de una vida exitosa, ¿me entiendes? Sostenible en el tiempo, pues, me refiero. ¿Alguien levantó la mano, perdón? Acá atrás, Vic. El que sigue, Vic. El verso 6, 7 y 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Adelante, seguimos. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjate. Entonces el Señor te dice, ¿necesitas fe? ¿Necesitas sabiduría? ¿De la mía? Sí, ok, pídemela. Pero no se te ocurra dudar, porque no te la voy a dar. Resumen es ese. Si dudas, no te la doy. Porque entonces estás queriendo recibir sabiduría con manos necias, ¿me entiendes? ¿Sí me explico? Estás trayendo la necedad por enfrente para en una canasta de necedad recibir el tesoro de la sabiduría de Dios. El Señor te dice, si lo vas a pedir, créemelo, y te la voy a dar. Y en abundancia, dice. O sea, más de lo que pediste. Te vas a convertir en un hombre tan sabio. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? Lo que le pasó a Salomón. La gente te empieza a buscar. Oye, traigo esta bronca.
Oye, ¿me puedes ayudar? Ayúdame, por favor, no sé qué hacer. La gente necesita sabiduría, ¿me explico? La busca, no sabe verbalizarlo, quizá no sabe decir cómo, qué necesita, pero lo que acaba necesitando es eso, ¿me explico? ¿Cuánto se le paga a los terapeutas, mano? Yo, si tengo uno aquí, no se me ofenda, ¿no? ¿Cuánto se le paga a los psiquiatras, a los terapeutas? Dios mío de mi vida, ya cobran como, ¿no? Como si te sacaran nuevo de ahí. 2,000 pesos por hora, pues que salí igual de como entré, ¿no? Nada más que hablé un chorro, ¿no? ¿Sabes que si tuviéramos sabiduría, pobres psiquiatras o sea, terapeutas tendrían que hacer otra cosa? ¿Me explico? Bueno. Entonces, ¿cómo recibo la sabiduría de lo alto? Primero, temor del Señor como base, como inicio, como fundamento. 2, ¿se la pido? Creyendo. 3, una vez que la pido y empiezo a recibir sabiduría, voy y busco más. ¿Dónde? El Señor siempre te va a pedir que busques. Te pones a pensar que el Señor siempre te pide que busques a Él, por ejemplo. Siempre dice, el que busca, hallará. Si por pura lógica, lo contrario sería, el que no busca, pues no va a encontrar. Necesito que busques, como si el Señor te dijera, busca mi sabiduría, se va a dejar encontrar. Va a jugar como a las escondidas tantito, pero se va a dejar encontrar. Pero necesito que te muevas tú, que tengas iniciativa. La primera sabiduría te la doy, pero ven a buscar más. Hay mucha sabiduría para ti, dice. Está en su palabra. ¿Cómo sabemos eso? Proverbios 2:6. ¿Quién me ayuda? 2:6. ¿Qué dice? Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da? Jehová. Punto. ¿Hay alguna otra opción ahí? No. Una. Jehová da la sabiduría. ¿Qué más? Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde? De su boca. ¿No dice de sus ojos? No, de su boca. ¿No dice de sus manos? No. ¿De su boca? ¿Y qué sale de la boca? Palabras. ¿Y dónde? Y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Dónde está la sabiduría? En la palabra de Dios. Ahí dice la palabra de Dios. Conocer las palabras de Dios está en su palabra. Busca la sabiduría, dice el Señor. Entonces, primero pongo el fundamento, el temor al Señor. Temor del Señor, no dice temor a Dios, dice temor de Dios. Reverencia, el respeto, la honra al Señor. Hay quien a otra me decía, no, yo cuando oro digo groserías. Digo, bueno, qué chistoso, le digo, ¿no? ¿Verdad? Pero estás deshonrando a tu padre. A ver, llegas con tu jefe así. O sea, que tienes más honra por tu jefe que por tu padre en los cielos. ¿Me explico? ¿Sí me entiendes? O sea, no creas que el Señor es así de, ay, chistoso, mi hijo, yo lo hice groserito, ¿no? O sea, ¿sabes una cosa? Tu padre y mi padre merece el máximo respeto. Eso no significa que lleguemos todos así, ay, Señor, si tú puedes y de alguna forma no te enojas. No, llega confiado como un hijo llega con su papá, ¿me explico? Pero mi hijo Aarón no llega diciendo groserías conmigo, ¿me entiendes? Soy papi, ¿me ayudas con esto, papi? Ahí hay temor de Dios ahí. ¿Me explico? No te dejes engañar, hay mucha gente que inventa cosas, de verdad. O sea, la raza se saca cosas de la manga, no vienen en la Biblia, se las inventó en el evangelio de no sé quién y empiezan a enseñar cosas que no es cierto. O sea, en ningún lugar de la palabra dice eso, ¿no? Entonces, ya que la pido, ya que la busco, ¿qué crees? El Señor te la entrega, ¿no? La palabra. Entonces, para que selle la sabiduría, ¿qué tiene que suceder? Obedece la palabra. Mateo 7:24 dice la palabra, si lo ponen ahí, yo lo voy a decir. Dice que considero a un hombre que es sabio cuando oye la palabra y la obedece. Es como un hombre sabio, dice. Entonces yo voy y busco, pongo el temor del Señor como fundamento, pido la sabiduría a mi Padre, me abre el acceso a la sabiduría en abundancia y sin reproche. Ahora voy y la busco a su palabra, y una vez que recibo su palabra, la obedezco su palabra y sello la sabiduría. ¿Me explico? Pero si se cae en la obediencia, ¿de qué sirvió todo? Lo único que denota la falta de obediencia es falta de sabiduría, ¿no? Entonces nunca busqué sabiduría realmente. Proverbios 10:8. Fíjate lo que dice Proverbios 10:8. ¿Quién me ayuda? El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿El sabio de corazón qué? Recibirá.
los ¿Qué mandamientos. significará recibir? Yo te traigo un regalo. ¿Cómo recibo un regalo? Y me lo llevo, ¿no? ¿Qué tal que te lo recibo y te volteas y lo dejo yo allá? Así, ay, déjalo ahí. ¿Lo recibiste? No, ¿verdad? Recibirlo es recibirlo, usarlo en mi día a día, ¿no? El que recibe mis mandamientos, dice el Señor, es el que los oye y las pone en práctica. Ese es un corazón sabio, dice. El obediente es sabio, el sabio es obediente. Entonces, primero pongo el fundamento del temor del Señor. Honra y respeto a mi Padre, lo busco con reverencia. Eso me genera obediencia ya de entrada. Pido la sabiduría y luego voy, la busco a su palabra. Luego la obedezco. Y luego habla de una actitud del corazón, que es el quinto punto, es Proverbios 11:12. Para ser sabio hay que ser humilde. ¿Qué dice Proverbios 11:2? 11:2. Ya vamos a cerrar. 18 versos más y cerramos, se los prometo. No, no es cierto. A ver, Proverbios 11:2. ¿Qué dice? dice. ¿Cuál? Con los humildes está la sabiduría. Es decir, el soberbio. Grábate esto, es un tip que te doy que el Señor me reveló hace muchos años. Bueno, viene en su palabra, me lo reveló en el sentido que me lo explicó. Cuando tú veas un soberbio, está a punto de caer. Pone el reloj de arena al revés. Cuando veas un soberbio, está a punto de caer. Ojalá y no seas tú, porque entonces estás a punto de caer tú. O sea, la destrucción es literal lo que le sigue a la soberbia. Pero en la humildad, lo que le sigue es sabiduría. Es imposible ser sabio sin ser humilde. Es imposible. Y por último, sexto punto. Cuida tú con quién te juntas. La sabiduría es contagiosa, pero la necedad también lo es. Proverbios 13:20. ¿Quién me ayuda con este? A ver. Proverbios 13:20. ¿Quién me ayuda? Adelante, campeón. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El que anda con sabios, sabio será. Cuida con quién te juntas. Por eso hicimos este grupo de elegidos. Porque no es que seamos perfectos, pero estamos buscando sabiduría. Y es mejor rodearse de esta manada, de la manada que probablemente nos juntamos allá afuera. No te estoy diciendo que te apartes del mundo de afuera, pero que tu manada sea una manada de hijos de Dios que están adquiriendo sabiduría, porque ese grupo va a crecer en sabiduría. Y entonces puede ser enviado afuera a llevar a la sabiduría de Dios a los demás. ¿Me explico? Cuando yo acepté a Cristo de verdad, porque yo soy cristiano desde bebé, mis papás eran cristianos cuando yo tenía 4 años, pero no fui un religioso cristiano por 30 años. Cuando el Señor transformó mi corazón de verdad y le entregué mi vida de verdad, lo primero que me pasó es que me quedé sin amigos. Así casi de inmediato. Así. Porque ¿qué pasaba? Yo quería seguir yendo al antro, pero ya no me sentía a gusto, ya no pecaba a gusto, pues. Entonces decía yo, me siento, y se los decía, me siento raro, o sea, de verdad es que ya no quiero estar aquí. Cálmate tú, pues sí, fanático, ahora qué te pasó. No sé, pero no estoy a gusto, y de hecho me voy a ir. ¿Cómo que me voy? No estoy a gusto y no quiero estar aquí. Y ahí me tienes el viernes a las 11 viendo la tele ahí en la casa, ¿no? Y luego empecé a ver prédicas, me empezaron a llamar mucho la atención las prédicas de un canal cristiano que se llama Enlace, no sé si lo conocen. Empecé a meterme en Enlace y prédicas, y luego escuchaba por YouTube música cristiana y luego películas, y me empezó a jalar el Señor con cuerdas de amor, ¿me explico? Pues me quedé sin amigos, así, o sea, era el que me veías a mí ahí en la, ¿cómo se llama? En las plazas solo caminando en el pasillo, porque mis cuates no es que no me quisieran, es que yo ya no quería andar con ellos, ¿me entiendes? Entonces el Señor me transformó, y ya que me fue transformando me dijo, ahora sí te los voy a traer uno por uno, me dijo, pero para que les compartas. Y por la gracia de Dios, no todos, pero la gran mayoría de ellos hoy han recibido a Cristo, ¿me explico? Uno por uno me vino trayendo el Señor, ¿no? Esa es la misericordia de Dios. Bueno, cuida tu manada. Entonces, ¿cómo recibo la sabiduría? No es nada sofisticado, mega espiritifláutico,
que tengas que irte allá a de monje, ¿no? O a ser teólogo, y quiero ir a un seminario de bíblico. No necesitas eso, necesitas pedirla. Primero tener temor de Dios, aceptar el temor de Dios, sujetarte a tu padre, honrarlo, tener temor reverente a él. El temor reverente es este temor que le tenías a tu papá cuando tu papá normal, no me refiero, si era violento es otra historia, pero cuando tú no querías fallarle a tu jefe, ¿me explico? ¿Estás de acuerdo? Hay un temor reverente natural que tiene un hijo de mi papá se va a enojar, ¿no? O mi papá no le va a gustar esto. Ese temor reverente, ese temor es el temor de Dios. Dios lo pone en ti para apartarte del mal, para que no peques. Ese es el cimiento. Luego viene pedirlo, luego buscarlo, buscar en su palabra sabiduría, luego la obedeces con humildad. Y por último, sé sabio con quien te juntas, ¿ok? Últimos beneficios de la sabiduría adicionales a los que ya dije. Proverbios 3:13 al 26. Lo voy a leer de volada porque es largo, pero me encanta a mí y no quiero dejar de decírselos. Fíjense, Proverbios 3:13. Fíjate, los beneficios de la sabiduría. Fíjate. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. ¿Ya viste lo que dice ahí? ¿Qué dice? Halla, para hallar, ¿qué tienes que hacer? Buscar. No hallas algo que no buscaste. ¿Ya te das cuenta que hay que buscarla? Dios pide que la busques. Si la sabiduría hablara, te diría, búscame, me voy a dejar encontrar, pero tú haz lo que te toca. ¿Me explico? Ven y búscame. Y luego dice, bienaventurado el que la haya, dice. Obtiene inteligencia. Dice, fíjate lo que dice, su ganancia, o sea, su utilidad o su rédito, es mejor que lo que te va a dejar de ganancia la plata, dice. Si tú compraras plata y la vendieras años después, si tienes un rédito, dice, es mucho mayor que cualquier piedra preciosa, que el Bitcoin, que la que quieras tú, ¿me explico? No va a haber mayor rédito en tu vida que la sabiduría. Nada te va a dejar más utilidad que la sabiduría. Dice, sus frutos o sus utilidades son mejores que las del oro fino, dice. Más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puedas desear no se compara a la sabiduría de Dios. Fíjate los beneficios que tiene. Largura de mano derecha. Ser un hombre de sabio con sabiduría divina amplía tu vida. O más bien no la corta, ¿no? Porque ser necio la corta. Tú vas a tener largura de días. Y en su mano izquierda riquezas y honra. Y dice riquezas de la palabra dinero. ¿Ya? Porque Dios es el mejor inversionista. A Dios nunca no está pobre, pues, ¿me explico? Él sabe hacer negocios. El hombre con sabiduría divina sabe hacer negocios, sabe invertir el dinero y sabe ganar plata. Y además tendrá honra. Honra es que será puesto por encima. Tendrá un valor especial hacia los ojos de la gente. ¿Por qué? Porque arregla problemas para los demás. Es muy útil para los demás. Sus caminos son deleitosos, dice. Y sus veredas hay paz. El hombre sabio camina por caminos que hay paz. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová, dice, con sabiduría fundó la tierra, dice. Y por último, Proverbios 2. Esto es lo que te da la sabiduría. Ahora ve de lo que te evita la sabiduría. Proverbios 2 dice, Proverbios 2:2, estate, hijo mío, atento a mi sabiduría. Pon tu oído atento a mi sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? No le andes buscando en su palabra. Date atento a mi palabra, dice el Señor, en obedecerlo. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia y sabiduría, si clamares a la inteligencia y a la sabiduría dieras tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñaras como a tesoros. Yo te pregunto, ¿cómo es? Si yo les dijera aquí ahorita, jóvenes, resulta que sé que 3 metros para abajo aquí hay 100 lingotes de oro. ¿Quién se regresa a la casa? Aquí empezaríamos. ¿Quién trae una retroexcavadora? Oye, se va a enojar la pastora, se lo pagamos, ¿no? ¿Quién tiene un pico, pala? Y aquí no se va nadie. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Escudriñas porque sabes que hay algo ahí adentro. Por eso no es lo mismo el hombre que lee la palabra que el que la escudriña. Puedes ver a 2 Omares sentados con la misma Biblia en el mismo capítulo, y uno la está leyendo y otro la está escudriñando. El que la está escudriñando algo está buscando. El que la está leyendo nada más la está leyendo.
Dice, busca la sabiduría a sabiendas de que vas a encontrar oro ahí. No nada más la leas. Por eso ese tema de la Biblia en un año, pues no necesariamente. O sea, ¿dónde está ese mandato? A ver, búscame el proverbio que diga o el verso que dice, tienes que leer la Biblia. No. Mejor escudriñame 3 versos diarios hasta adentro, que te transformen, y no importa que te le eches en 5 años, créeme, una palabra de Dios revelada a tu vida transforma tu vida. Mi querido Edwin, ¿querías preguntar algo? Omar, una pregunta. Justo lo que estamos viendo ahorita es parte del Antiguo Testamento. Proverbios. Ajá. Y como que he estado leyendo recientemente parte y parte, o sea, parte del Antiguo, parte del Nuevo. Muy bien. Y por un lado parecen como que un Dios, o sea, como que una versión de Dios completamente diferente, como que en una mucho más, como los papás que con el hijo mayor es mucho más estricto y con el segundo es como, ya mira, con que pases la Yo fui el escuela ya segundo, estás, entiendo. ¿no? O sea, como, Sí. entonces, mi pregunta va como en la línea de, o sea, muchas veces he escuchado que como llegó Jesús ya vivimos en gracia, entonces ya tenemos que seguir solo el Nuevo Testamento. Pero hay mucha sabiduría en el Antiguo Testamento. Claro. Pero hay cosas que no deberíamos de seguir del Antiguo Testamento, pero hay cosas que sí deberíamos seguir. Entonces, ¿cuál es como esa Entiendo línea? He tenido como esa duda de hasta dónde sí, hasta dónde no, porque esto entra dentro de las 603 leyes de la Torá, lo que acabamos de ver ahorita. Entonces, ¿dónde está esa parte de qué sí, qué no, de lo que se debe seguir del Antiguo Testamento? Mira, como bien dijiste, ¿no? ¿Qué parte de la Biblia? Nuevo y antiguo. ¿Sabes que testamento? La palabra testamento es pacto en el original. Son 2 pactos, de hecho. Vives bajo un antiguo pacto, bajo un nuevo pacto, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Jesús. Si tú lees de Jesús acá, vas a oír acerca del Mesías, el único hijo. Cuando leas de Jesús acá, va a ser el primogénito, ya no es el único, es el primero de muchos. Cuando oigas acá de David, vas a saber todo lo malo que hizo David. Cuando pases para acá, vas a ver lo que se dice en Hebreos 11 de David. Ahí no dice que se metió con Betsabé, ni que mató al esposo de Betsabé. Ahí solo se dice David, increíble, santo, puro y perfecto, porque ya fue perdonado, ¿no? Por la sangre de Cristo. Ve Hebreos 11. Todos los que vienen ahí, muchos son del Antiguo Testamento, pero no se habla de lo malo que hicieron. Ya fue perdonado. Solo se habla de sus actos de fe. ¿Estás de acuerdo? Porque el Señor olvida el pecado para nuestro vivir diario. La ley realmente no son todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en la ley, los primeros 5 libros, los profetas. ¿Sí me explico? La ley y los profetas, la forma en que se le conoce. Dentro del Antiguo Testamento están los libros que se llaman sapiensales, ¿no? De sabiduría, donde está Cantares, Proverbios. La ley de Moisés, la ley entregada a Moisés de parte de Dios, esa es la que tú y yo ya no vivimos bajo esa ley. Vivimos bajo la ley de la gracia, gracias a Dios, ¿no? Porque Jesús cumplió la ley. O sea, se tenía que cumplir la ley para que ya no viviéramos en la ley. Nadie la podía cumplir, tenía que bajar Jesús y cumplir la perfección. La cumplió, no significa que la abolió, la cumplió. ¿Se acuerdan cuando eran las traes los de morros? Cuando jugábamos, no sé cómo lo llamaban aquí, pero no eran las traes, ¿no? Entonces y tú llegabas a la base y decías 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. ¿Me explico? Entonces ya el vato que te la traía se fregó, ¿no? Porque ya todos están salvados. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Yo cumplo la ley para que Noé no la tenga que cumplir, porque no puede cumplirla. Yo cumplo la ley. Jesús no abolió la ley, la cumplió. Por eso Él es la ley. Él es la Torah. Jesús es la ley de Dios, ¿me explico? Él es la perfección de Dios. Querer ser perfecto es querer creerse Jesús y no podemos, ¿me explico? Entonces, el Antiguo Testamento todo es válido, pero no todo es aplicable. Todo está lleno de sabiduría de Dios, pero no todo es para ti. ¿Me explico? Para ti ya no es el Shabbat, porque Jesús es el reposo nuestro. Jesús cumplió el día de reposo. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Por eso dice, lo tienen que cumplir eternamente el Shabbat, ¿sí o no? Jesús lo cumplió. ¿Dónde vive Jesús? En la eternidad. Jesús cumplió el Shabbat eternamente. ¿Me explico? Ya no tienes que cumplir tú. Toda la palabra de Dios es sabiduría para ti. Los proverbios no tienen caducidad porque es un libro de sabiduría celestial. No importa dónde estés, en el antiguo, en el viejo, tengas en el año 1000 o en el año 5000.
El libro de sabiduría de Dios, que es Proverbios, que es Eclesiastés, que es Cata, todos estos tipos de libros de sabiduría de Dios son vigentes toda tu vida. Es la ley particularmente, es la ley que ya cumplió el Señor. No es que como mucha gente dice, no, entonces que ya la ley la abolió Jesús. Pues no es tanto que la abolió, es que la cumplió. Ya no la tiene que cumplir nadie, ya la cumplió Él, porque tú y yo íbamos adentro de Él, en sus lomos. ¿Dónde están mis hijos? Si no han nacido, en mis lomos. Cada vez que yo diezmaba, aquí están diezmando mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. ¿Me entiendes? Cuando yo acepté a Jesús, toda mi descendencia está en mí. Y tú y yo íbamos en Jesús, fuimos a la cruz con Él y resucitamos con Él. Yo no cumplo la ley, pero mi Señor la cumplió. Todo lo que le tocaba a Jesús por mis desobediencias, lo pagó Jesús en la cruz. Y ve cómo quedó. Entonces todo lo que le tocaba a Jesús por sus obediencias nos lo dio a nosotros. Entre ellas la sabiduría. No sé si te dejé peor. ¿Bien? Peor un poquito, dice. Entonces al final no se hagan bolas. Toda la palabra de Dios es vigente, pero no toda la palabra de Dios es aplicable. Particularmente la ley de Moisés ya se cumplió, esa ya no hay que cumplirla. Pero si tú lees el libro de Samuel, los libros de los profetas Nehemías, Zacarías, bueno, está lleno de profecías del Nuevo Testamento. ¿Quieres saber de los últimos tiempos? ¿Quién te dijo que eres solo Apocalipsis? Échate Ezequiel, échate Zacarías, échate Daniel. Está lleno de los últimos tiempos. La palabra de Dios no se contrapone, ¿me entiendes? Pero ¿de qué te libra la sabiduría? En el verso 12 de este mismo Proverbios 2 dice: para librarte, la sabiduría te libra del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos. Fíjate, es gente que iba en el camino derecho, que dejó el camino derecho, que andan por sendas tenebrosas y que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio y sus caminos están torcidos. ¿De qué te va a librar la sabiduría? Del mal hombre, de la mala compañía, del hombre violento, del hombre adicto, del hombre mentiroso, del hombre asesino, del hombre violento. La sabiduría de Dios te va a librar de ese mal, pero también te va a librar de la mala mujer. En el verso 16 lo dice: y serás librado por la sabiduría de Dios de la mujer extraña. ¿Qué es la mujer extraña? Pues la que no es tuya. Por eso es extraña, ¿no? Es ajena, pues. La tuya es la tuya. Todas las demás son ajenas para ti. Pero hay ciertas mujeres ajenas que dice aquí que hablan, halaga con sus palabras. Así que cuando la chava esa te dice: es que a ti no te tratan en tu casa como te lo mereces, aguas. El hombre sabio lo va a saber discernir y va a decir: esta demonio quiere que yo caiga, adiós. Y el necio, con sabiduría diabólica y terrenal, va a decir: no, sí, estoy galán. O sea, el tema es ella, mi mujer, ¿no? Yo me merezco este trato, ¿no? Yo me merezco esta mujer, ¿no? Y ahí trae una mujer fuera del matrimonio, abandonaste la sabiduría divina y te metiste a la sabiduría del diablo y vas a ver los resultados. No tengas la menor duda de eso. ¿Qué sabiduría quieres? Hombres de verdad son sabios de verdad. Sabios de verdad, sabiduría de los cielos. ¿Está bien? Pónganse de pie, familia. Aplauso al Señor. Él es el que es su palabra. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor por nuestra falta de sabiduría celestial y vamos hoy juntos a pedir sabiduría celestial. ¿Te parece? ¿Te parece? El que no quiere, pues no. Pero los que quieran, pues sí. ¿Va? ¿Me siguen? Cierra tus ojos y di: Padre, perdóname si me he creído sabio en mi propia opinión. Perdóname, Señor, por poner mi opinión por encima de la tuya, por encima de tu palabra. Perdóname, Señor, si no he recibido el temor de ti. He sido un hombre renegado. He sido un hombre egoísta. Perdóname, Señor. Me arrepiento.
A partir de hoy, Padre, te pido que me hagas un hombre sabio, pero con sabiduría de la tuya, Señor. Quiero decidir como tú decidieras. Quiero que mis hijos decidan como tú decides. Quiero que mi esposa decida como tú decides. Pero yo quiero ponerle ejemplo en mi casa, Señor. Dame sabiduría, Señor, en abundancia y sin reproches. Iré a buscarla, Señor, a tu palabra. Enséñame a obedecerla, Señor. Enséñame a ser humilde, a ser enseñable, a dejar de creer que lo sé todo, porque de hecho no sé nada, Señor. Gracias, Padre. Aléjame de la mujer extraña. Aléjame del hombre violento. Aléjame del mal camino, Señor. Quiero ir en tu camino, Señor. Caminos de paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Recibo la sabiduría. Lo creo. Hoy recibo tu sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Padre.